Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo la paz de Cristo. Ahora, ustedes seguramente saben que saludar en la paz de Cristo es un saludo bastante engañoso. ¿Engañoso por qué? Primero porque nosotros entendemos que ese es un saludo excluyente. Incluyente también, porque nos incluye a nosotros, pero es excluyente porque excluye a aquellos que no conocen todavía al Señor. Y por lo tanto, entonces, a la vez, siendo un saludo engañoso, también es un saludo desafiante. Cada vez que nos saludamos unos a otros en la paz de Cristo, lo que estamos haciendo es entender que hay un mundo sin paz y nosotros somos portadores de esa paz. Por lo tanto, no es solamente saludarnos entre nosotros, sino que además es saludarnos en el desafío que todavía tenemos de alcanzar a un mundo para Cristo, para que puedan disfrutar de la paz que nosotros disfrutamos. Entonces, nuevamente les saludo de la paz de Cristo. Ahora sí entendiendo lo que esto significa, ¿no? Como decía Napoleón, soy pastor y misionero por la pura gracia del Señor. Soy chileno y el Señor ya me perdonó. Y me perdonó 2 veces porque además soy pastor anglicano. Y como si fuera poco, mi familia producía vino, así que la gracia se ha derramado. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, ustedes saben, sobreabundó la gracia. He sido durante 13 años director asociado para las Américas de Traductores Bíblicos Wycliffe. Estuve involucrado en ese ministerio durante muchos años, todavía estamos relacionados con ellos. Y actualmente, hace más o menos 18 años, he estado sirviendo junto con mi familia como director para Latinoamérica de La Fe Viene por el Oír, más Cuba. Entonces hacemos ese pequeño saltito. El ministerio, y quiero explicar porque ustedes ven varias cosas acá, el ministerio que tiene como enfoque principal, La Fe Viene por el Oír, es proveer la palabra de Dios tanto en texto digital, en audio y en video. Si no tuviésemos la luz, verían ahí una película maravillosa que se llama Lumo, que es la película de los evangelios. Ahí sí, muy bien. Y no puse intencionalmente, muchas gracias, creo que eso es suficiente con la luz. No puse intencionalmente el audio para que no nos vaya distorsionando, pero lo vamos a dejar corriendo. Pero si quieren prender la luz, no hay problema. Estos evangelios son el texto. Son la palabra de Dios. Ustedes saben y conocen muy bien una gran bendición que tenemos, que es la película Jesús. Ya veíamos ayer, yo mismo fui director de un equipo de crew durante varios años en mi país y ha sido una bendición por muchos años, 40 años o un poco más todavía lleva la película Jesús, traducida o doblada en muchas lenguas. Pero la película Jesús es una adaptación al texto. Lo que tenemos aquí es el texto. Nosotros no hacemos grabaciones de textos modificados, es exactamente el mismo texto. Entonces, cuando uno está leyendo el texto de la palabra de Dios, lo que estamos escuchando es exactamente lo mismo y en las películas también lo tenemos. Y voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes sepan lo que tenemos. Junto con ello también tenemos no solamente los 4 evangelios, sino además la película sobre Nehemías, o sea, el Antiguo Testamento, y esto quiere decir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco en películas, de la misma manera, también con el texto. Y por si fuera poco, estamos terminando junto con el Ministerio Lumo la película de los Hechos. Así que tenemos mucho más recursos hoy en día. Y por cierto, los estamos proveyendo a través y a partir de muchos dispositivos. Este es un proyector que tiene, y como dicen en mi país, no vengo a vender, vengo a regalar, pero no se los puedo regalar ahora. Este es un proyector que tiene batería. Entonces, mientras nosotros vamos a estar hablando, ustedes van a estar viendo un poquito de estas imágenes. ¿Por qué? Porque están pensadas para llevarlas a lugares bastante aislados. Con mi hermano Freddy estuvimos en las comunidades Guao el año pasado, ¿no? Me parece que fue el año pasado. Y ahí obviamente no en todos los lugares hay electricidad. Entonces, esto está pensado para comunidades que no tienen electricidad, pero también para comunidades que sí la tienen, no es problema. Junto con ello también, obviamente, uno de los equipos más conocidos, que es el Proclamador, que ya lo tenemos disponible, por cierto, en audio, en más de 2.184 lenguas actualmente. O sea, las lenguas que han sido traducidas al Nuevo Testamento está aquí en audio, disponible, pero ninguno de estos dispositivos se vende.
se entregan como donación a las comunidades que quieren escuchar la palabra de Dios. Hay otros que son un poquito más pequeños, para comunidades más pequeñas. Hay otros que son, nos hemos asociado con ministerios como el Ministerio Intouch de Charles Stanley, donde aparecen los 30 principios de fe, pero también la palabra de Dios en audio, en la lengua que se va a llevar. Estos estamos trabajando con policías, con militares, con estos dispositivos pequeñitos, que los estamos llevando también, y ahí está nuevamente en audio, dramatizado, la palabra de Dios. Y esto es lo que viene. Esto también es un proclamador pequeñito, que tenemos exactamente lo mismo en audio, pero ustedes ven un cable aquí. ¿Por qué? Porque en muchas comunidades rurales hemos detectado que hay televisores. Entonces, con este equipo, las personas escuchar el audio del Nuevo Testamento, y si lo conectan con el USB de esos antiguos televisores, también van a ver las películas ahí en el televisor. Entonces estamos ahorrando proyectores. Esto es lo que viene, esto no lo puedo ofrecer hoy en día, pero es lo que viene. Y evidentemente lo antiguo también, discos, etcétera, etcétera. Entonces, el ministerio se enfoca principalmente en grabar y en proveer las escrituras traducidas en texto digital, en audio y video. Y por cierto también, si ustedes van, creo que mañana vamos a compartir esto un poquito, si ustedes van a un celular, ya sea iPhone o Android, pueden encontrar una aplicación que se llama Bible.is, biblia.is, donde todo lo que tenemos disponible está disponible allí también. Texto, audio y video, gratis, por si acaso, para que lo puedan compartir. Entonces, a través de un código QR, que al final se los voy a compartir, se los voy a regalar, ustedes van a tener acceso a esto, pero también lo pueden enviar. Por ejemplo, si su iglesia tiene misioneros en Afganistán, pueden ver ahí lo que ya tenemos disponible en las lenguas de Afganistán y así, en todo el mundo. Pero también las lenguas mayoritarias. En español, por ejemplo, tenemos disponibles varias versiones, desde la maravillosa Reina Valera año 1960, por cierto, también la Reina Valera contemporánea, la NBI, la NTV, Dios habla hoy, PDT, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que está disponible en español, traducido y en texto, también lo tenemos disponible en audio. Entonces, tenemos mucho para ofrecer en el área de la oralidad. ¿Esto por qué? Porque intentamos llevar la palabra de Dios a las personas en la lengua en que la puedan entender y en los medios adecuados a su propia realidad, donde estén. No importa si están en la montaña, a los 6.000 metros de altura, o si están, ¿no es cierto?, en una isla. Y mayormente, a la realidad que nos referimos es a la oralidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la oralidad? Y antes de definirla, permítanme, a partir de la palabra de Dios, acercarme a este concepto de la oralidad. Uno de los tantos textos que aparecen en la Biblia que hablan sobre la oralidad sin usar la palabra oralidad es Mateo capítulo 13, donde en el contexto de la parábola del sembrador, Jesús considera algunos aspectos claves que hacen referencia directa indirecta o indirectamente, ¿no es cierto?, a la práctica de lo que significa la oralidad. ¿Qué significa? Si ustedes leen este texto, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí, lo que nosotros tenemos que entender es que la oralidad, a partir de la Biblia, está enfocada en oír el mensaje y entenderlo. No solamente oírlo, es oírlo y entenderlo, pero también retenerlo y dar fruto. Un expositor dijo esta mañana que se habla un mensaje normal en una audiencia y se retiene fundamentalmente más o menos el 10% de su contenido. Y eso es verdad. Esa es la triste realidad. Ahora, académicamente, hace ya algunas décadas, dentro del contexto de la misión se comenzó a hablar de la oralidad como un puente para facilitar la tarea de la evangelización, sobre todo en aquellos lugares donde no hubiese acceso a la palabra de Dios traducida o los procesos de alfabetización que surgían como complemento a la traducción mostraban cierta lentitud. Los esfuerzos dentro de varias agencias misioneras, y aquí podemos sumar desde las sociedades bíblicas, pasando, ¿no es cierto?, por Wycliffe, Bible Pioneers, Lutherans y otros más, nuevas tribus, etcétera, crearon un movimiento
que incluso fue abordado y lanzado, y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con Lausana, con el movimiento Lausana de evangelización mundial. En el foro del año 2004 en Lausana se lanzó la idea de que la oralidad es uno de los 4 pilares para poder acelerar el proceso de evangelización mundial. Y muchos dejaron en su mente plantada la imagen de que la oralidad era útil, pero tenía un pero. Para la mayoría, la oralidad solo se reducía a narrativas o a historias bíblicas. Solamente eso era la oralidad. Sin embargo, debo decirles que el fenómeno de la oralidad como un sistema de comunicación integral ya ha sido estudiado por académicos desde el siglo pasado, con interés, por cierto, académico, ¿no? Jaspersen, Ong y otros más. Un porcentaje de la población mundial tenía ya en ese tiempo acceso a programas de alfabetización, por cierto, a partir del interés de organismos nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para erradicar el analfabetismo. Y en nuestros países eso fue muy fuerte, ¿no es cierto? Se intentó erradicar el analfabetismo. Claro que conocemos el esfuerzo siglos antes también por erradicar el analfabetismo por parte de misiones cristianas, tanto católicas como evangélicas, de siglos, creando, por ejemplo, escuelas misionales, escuelas primarias, escuelas secundarias y hasta universidades, donde se enseñaba a leer y escribir y mucho más todavía. De ahí que hoy en día tenemos en muchos países, de nuestros países en Latinoamérica, universidades católicas o universidades evangélicas. Ese era el enfoque, erradicar el analfabetismo. Pero si bien el avance de programas de este tipo ha tenido un gran impacto, sin embargo, y citando autores, y esto es muy relevante para nosotros, autores como Willis Snowden, debo decir que ellos ya en el año 2010, o sea, estamos hablando mucho más contemporáneamente, aseguraban que el 70% de la gente sin ser alcanzada, perdidas para nosotros en el contexto del Evangelio, es gente que aprende oralmente. ¿Ok? El 70% de los no alcanzados son aprendices orales, o sea, no solo escuchan los mensajes, sino que además los entienden mejor que la forma escrita. O sea, son aprendices orales. Pero esto no quiere decir que esas personas no sepan leer o escribir. Eso en lo absoluto. ¿Ok? Vamos a esto. Cuando estamos hablando de aprendices orales, no solo estamos pensando en analfabetos. No solo estamos pensando en personas que no saben o que no pueden leer o escribir, porque cuando yo les muestro esto, inmediatamente un dispositivo de audio, ustedes ya lo asocian con los ancianos de su congregación o con la gente que no sabe leer, ¿no es cierto? Inmediatamente viene a nuestra mente eso. Sin embargo, el aprendiz oral es aquel que, aún pudiendo saber leer y escribir, pueden ser alfabetos funcionales y en sus propios contextos, como ya veremos, se relacionan o interactúan basados en los patrones de la comunicación oral. ¿Ok? A ver, ¿les suena el mensaje que nosotros les llevamos bastante alejado de su propia realidad? Podemos hablar en español, podemos dar el mensaje en español, pero les suena muy lejano a su propia cotidianidad cuando no es en el formato y en el contexto lingüístico y léxico que ellos entienden. Entonces yo puedo dar una frase en español puro: mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congenitores surcando el sideral espacio. No he usado griego, francés, no he usado inglés ni alemán, no he usado latín, he usado español puro. Mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congenitores surcando el sideral espacio. Así suena a los oídos que escuchan muchas veces nuestros mensajes occidentales y muy urbanos cuando estamos haciendo la misión. Esa frase, si nosotros se las dijéramos de una manera sencilla, digerible para ellos, significaría: más vale pájaro en mano que 100 volando.
Mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congenitores surcando el sideral espacio. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y eso es lo que nosotros no hacemos muchas veces. Ahora, hace algunos años atrás, un misionero me comentaba en términos bien prácticos de su frustración porque luego de años de esfuerzo, de mucha inversión, mucha oración para traducir la palabra de Dios y para proveerla de manera impresa, la gente de ese grupo parecía no tener interés en el texto impreso. Ya la tenían traducida, pero como que no había interés en las personas. Sin embargo, cuando tenían acceso a escuchar esa misma Biblia en un formato oral, no solo despertaba su interés, sino que además parecían entender lo que este misionero con tanto esfuerzo ya les había explicado punto por punto varias veces en sus mensajes. Y parece que no lo entendían. De hecho, este misionero había aprendido la lengua de ellos y se los trataba de comunicar en su propia lengua y no lo entendía. Sin embargo, ese mismo grupo, cuando recibieron la Biblia en audio dramatizada, esas personas fueron a las Escrituras, aunque no necesariamente a las Escrituras escritas o impresas. Porque nuestra mente, nuevamente, cuando hablamos de las Escrituras, estamos pensando en lo impreso. Estamos pensando en lo escrito, ¿se entiende? ¿Será que nuestro enfoque en el texto impreso, por ser nosotros quienes llevamos adelante los ministerios enfocados, por ejemplo, en la traducción bíblica, pero que nosotros mismos venimos de una tradición altamente académica, literalista, incluso podríamos decir una tradición librista, o sea, enfocada en los textos impresos, nos impide a nosotros entender qué significa comunicarse solo oralmente? ¿Se imaginan ustedes, todos ustedes saben leer, ¿se imaginan no saber leer? Para quien sabe leer es casi inimaginable pensar en no saber leer. Por eso nos cuesta entender lo que es la tradición oral y lo que ésta significa. Ahora bien, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos y aun cuando nosotros evangelizamos a comunidades orales, estamos usando ¿qué tipo de patrones de comunicación? Patrones de comunicación impresa, pensamiento lineal, estructuras complejas. Porque es interesante, como ya dije, en el texto del sembrador dice en el versículo 23 que habíamos leído que el que da fruto es el que oye y entiende. Y eso ya nos indica algo, y nos indica algo clave. Miren, mi jefe es un mexicano. Yo sirvo en un ministerio norteamericano, hay gente de todo el mundo, entonces mi jefe directo él es mexicano. Y yo no sé si aquí hay algún mexicano. Tú, Napoleón, conoces igual que yo varios mexicanos. Los mexicanos tienen una característica, tienen muy buen humor. Órale, ustedes conocen el Chavo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y nos cuentan muy buenos chistes. Pero él, mi jefe, un día, Roy, me dijo que hay 3 momentos en que la gente se ríe de un chiste. Cuando te cuentan el chiste, el segundo momento es cuando te explican el chiste y el tercer momento cuando finalmente entendiste el chiste. Bueno, el chiste de la oralidad no es solo que la gente reciba el mensaje de las Escrituras, tampoco es cuando se los explicamos nosotros. El milagro de la transformación de las personas comienza cuando la gente entiende las Escrituras. Los 2 pasos anteriores vienen muy de nosotros, pero no necesariamente hacen puente con ellos. Parte de lo que hemos sido testigos es que podemos dirigir a las personas hacia un entendimiento de las Escrituras cuando les llevamos las Escrituras de la manera que sea natural para ellos. Y esto no solo se refiere a la lengua, sino además en la forma de aprendizaje que ellos tienen, que sea natural para ellos. Y es aquí donde debemos reconocer 2 aspectos relevantes. Primero, que la oralidad en cuanto a sistema de comunicación, en cuanto a la capacidad de comprender y comunicarse por la vía de símbolos verbales, incluso símbolos gestuales, es natural al ser humano. O sea, todos nos comunicamos y por ende es anterior
y es muchas veces superior al uso escrito y leído como medio de comunicación. Sí, nosotros somos lectores, pero la oralidad es anterior a la lectura, anterior a nuestro sistema que para nosotros es tan natural. En segundo lugar, y dicho lo anterior, que la comunicación oral no solo depende, sino además se profundiza, y esto es muy importante, en contextos colectivos. No así la lectoescritura. Yo puedo leer solo y no necesito interactuar con otra persona, pero la oralidad requiere la interacción. ¿Se entiende una gran diferencia? A partir de allí, entonces, la comunicación por la vía oral resulta más natural para una enorme cantidad de comunidades en las cuales nosotros estamos sirviendo al llevar el Evangelio y a tratar de hacerlo comprensible y redundante, que es lo natural y que es lo claro para ellos. Muchas veces estos mensajes deben ser redundantes porque esa es la manera de comunicarse oralmente. A nosotros, en nuestra tradición impresa, se elimina, se hace ahorro de letras, ¿no es cierto? Se elimina la redundancia. En la comunicación oral debe estar presente la redundancia. Y aquí debo hacer una aclaración. Lo que voy a presentar, y estoy recién en la parte de la introducción y voy a tratar de ir rápido en todo el resto, se basa en nuestra experiencia de campo de misión, pero también tiene una base teórica y académica que la hemos estudiado durante más de 30 años. La organización tiene 50 años. Y ciertamente, una y otra vez nos llegan testimonios de personas que nos dicen que al entender el texto, recién allí, cuando lo entendieron, lo aplicaron a su vida cotidiana, más allá del análisis teórico o abstracto, o a la conducta concreta, porque recién cuando tuvo sentido comunicacional en sus vidas, hizo el clic, hizo el cambio. De hecho, luego, incluso cuando hace clic, cuando lo entienden, recién ahí lo pueden compartir con otros. Cuando entendieron el texto que oyeron, su mente cambió y como resultado sus conductas también cambiaron. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Como respuesta. Vamos a la próxima. Entonces, al considerar cómo aprende la gente, en un porcentaje mayoritario, al menos donde estamos sirviendo, nos lleva a definirlos como aprendices orales. Y hoy día posiblemente se van a encontrar con alguna sorpresa sobre nosotros también. Eso lo notamos en términos prácticos, cuando se aprecia en cuanto a entendimiento del mensaje y por ende de conductas resultantes. Miren, en la Iglesia Latina muchas veces hay una desconexión enorme entre nuestra entrega del mensaje desde una perspectiva occidental que es basada en preceptos, basada en puntos, nos organizamos así el mensaje, ¿no es cierto?, el sermón, en secuencias. Al fin de cuentas es un pensamiento lineal con estructuras simbólicas que responden a la comunicación escrita, son como una clonación de la comunicación escrita y que se puede reproducir y se puede incluso estudiar solo, versus aquella comunicación que es oral, que profundiza, como decía, en la interacción entre las personas, más que con el texto aislado, ya sea el texto escrito por personas, pero también incluye a las mismas escrituras de la Biblia. Muchos leen las escrituras, pero no interactúan con las escrituras. El mayor entendimiento en muchos contextos, por su dinámica propia, lo vemos a partir de lo hablado más que de lo escrito. Y vamos a volver a esto en un momento más. Ahora, por otra parte, la lectura de la Escritura enfocada en el individuo en relación con Dios por medio de su palabra, muchas veces desconecta al mismo individuo de la comunión o de la interacción con los demás. Entonces, el individuo se empieza a enfocar en su estudio de la palabra, pero se desconecta del resto. De hecho, hasta en el evangelismo que promovemos, en ocasiones apunta a la individualidad. El individuo en esos contextos crece seguramente en su entendimiento de la Escritura intelectualmente, sin necesidad de los demás. Pero ese crecimiento lo puede hacer decrecer, por tanto, en su interacción con los demás, lo que a la larga afecta un elemento clave de la comunicación oral, sobre todo en comunidades, que es la necesidad de lo relacional.
Y por cierto, que lo relacional es clave también para la existencia y para el cumplimiento del propósito de la iglesia. Ajá. No podemos hacer iglesia en lo individual. ¿Saben que esa es una de las razones por las cuales la gente después de la pandemia no volvió a la iglesia? Entendió que podía ser cristiano sin relación con los demás. Ese 53%. Y es dramático. Así el individuo se aleja intelectualmente de la comunidad porque se enfoca en un estudio que no requiere de interacción. Y por lo tanto, hay otro elemento más profundo en lo teológico, no encarna esa persona lo que lee. Porque, recuerden ustedes, el texto de las Escrituras tiene como uno de sus elementos claves el encarnar el mensaje. Así como Dios, el Hijo, se encarna en humano, siendo Él la palabra, el logos de Dios, o sea, la palabra viva y dinámica, y por ende, el mismo Hijo, la palabra de Dios, el logos, viene a la tierra porque tiene un elemento clave, es el mismo Hijo, la palabra de Dios, es altamente relacional. Viene para relacionarse, no viene para lanzar un mensaje. Esto lo hemos visto muchas veces cuando líderes indígenas, en lo concreto, ¿no?, van a estudiar a un seminario bíblico y al volver, no solo muchos en su comunidad no lo entienden a estos líderes, sino que además él mismo se deja de relacionar con la comunidad. Y no lo entienden porque a partir de hacer un intento de corrección literaria escrita, lo que está aprendiendo, porque eso es lo que ha recibido en sus estudios, esa persona deja de comunicar los mensajes redundantes que son propios de la comunicación oral comunitaria. Y lo hemos visto nosotros en los líderes mapuches en Chile, entre los Guao de Ecuador o en los Nivaclé en Paraguay. Es un fenómeno que se está dando y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, entonces estamos afectando la relación en las mismas comunidades. Otro aspecto clave es que la oralidad implica tanto la palabra encarnada como la palabra hablada. Recuerden ustedes, Jesús es la palabra encarnada de Dios. De hecho, Jesús no escribe nada, salvo cuando escribió en la arena frente a esa mujer que la iban a lapidar. ¿Recuerdan ustedes? Pero habla la palabra porque Él es la palabra, el logos. Y allí hay un indicativo implícito de la conexión del oyente con la palabra de Dios hablada, que de manera posterior es escrita. Y finalmente la persona de Cristo es encarnada. Recuerden, ¿qué es lo que los primeros cristianos predicaban? El texto dice a Cristo. Los primeros cristianos no predicaban la iglesia. No predicaban sus filosofías, incluso ni siquiera predicaban el entendimiento acerca de, predicaban a Cristo. Y el texto griego es clarísimo en eso. Predicaban a la persona de Cristo, la verbalizaban. Recordemos que Dios habla desde las primeras páginas de la Biblia. Por ejemplo, Dios le habla a Moisés. No le escribe primero las tablas de la ley, primero le habla. En el pensamiento de una comunidad oral, Dios habla, se comunica de manera dinámica y hasta redundante, reitera. De hecho, ustedes saben que uno de los elementos claves de los profetas de aquella época era reiterar lo que Dios había dicho. No es solo, por tanto, leer un texto escrito, o sea, yo puedo tener la Biblia y leerla y eso no lo convierte en un mensaje oral. Hay otros elementos más profundos que necesitamos considerar acá. Quiero contarles una historia real. La viví yo mismo, ¿no? Y que creo que ilustra muy bien en parte lo que quiero comunicar. Hace más de 30 años, esto es el siglo pasado, por si acaso, el milenio pasado, cuando era joven, se había traducido el Nuevo Testamento del Mapudungún. Yo fui parte de ese equipo, no traduje nada yo, estaba llevando adelante lo que se había traducido para que se utilizara, y paralelamente en aquellos años se había doblado la película Jesús en Mapudungún. Al recibir la película en rollos, ¿tú te acuerdas?, de 16 milímetros, nosotros fuimos a la cordillera entre Chile y Argentina donde habían comunidades indígenas en pleno invierno, junio. El primer lugar donde la exhibimos fue una iglesia evangélica que estaba allí haciendo misión hacía 3 décadas, 30 años.
Mientras la gente que llenaba la iglesia estaba viendo y escuchando el Evangelio de Lucas, me fijé que había un anciano mapuche de cuyas mejillas rodaban lágrimas que evidentemente venían de sus ojos. Al terminar la película, muy inquieto me acerqué a él. Yo pensé, honestamente, que el anciano lloraba por el impacto de ver una película por primera vez en su vida, o quizás por primera vez ver una película en su lengua. Para mi sorpresa, el anciano me dijo esto, mientras lloraba. Hace 30 años que vengo a esta iglesia, desde que se plantó. Hace 30 años que soy un creyente, pero ahora viendo esta película, por primera vez entiendo lo que hizo Jesús por mí. Esa respuesta, en lo personal, me produjo un verdadero shock. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos predicando? ¿De qué forma estamos llevando el mensaje para que tenga impacto real en la vida de las personas? Para que dé fruto. Por cierto, ese anciano sí tenía acceso a la Biblia impresa en español. Él mismo era bilingüe. Y desde ese día también tuvo acceso al Nuevo Testamento impreso en su lengua. Pero la pregunta, ¿era suficiente? Una vez escuché a un pastor quechua de Perú, Wilmer Mayo, decir, leer la Biblia y en español es como tomar sopa con tenedor. Tenerla en mi lengua y escucharla es como tomar sopa con cuchara. No se le caía nada del entendimiento. Durante los años de ministerio que hemos recorrido Latinoamérica, hemos descubierto un continente lleno de matices, lleno de colores, con una enorme diversidad de lenguas, de culturas, y por la dispersión y el aislamiento en que viven, con dificultades propias de esa realidad, sin electricidad, sin internet, etcétera, ¿no? También hemos descubierto que no solo llevar la palabra de Dios en la lengua de las personas es esencial, sino además llevarla en los medios y en las formas más naturales para sus propios contextos. Y eso hace una diferencia crucial. Y su involucramiento con las Escrituras en muchas comunidades ha resultado en respuestas que a nosotros nos han sorprendido, inesperadas. Por ejemplo, cuando enviamos a través de misioneros hace unos 10 años atrás, de misioneros brasileños, el Nuevo Testamento en audio, en estos dispositivos, ¿ok? Lo enviamos en audio en la lengua Yanomami, en su variante Sanumá. Yo estuve ahí. Al año siguiente nos contaron los misioneros, a quienes entrenamos y les entregamos los equipos, que las comunidades escuchaban todo el Nuevo Testamento, en su forma. ¿Cuál era su forma? ¿Ya? Su forma era empezar a escuchar el Nuevo Testamento de manera continua y no paraban, salvo para dormir y para comer y eventualmente, me imagino, para ir al baño. Día y noche escuchaban hasta que terminaban casi 40 horas de escucha continua. Nosotros, en nuestro contexto, no haríamos eso nunca, no tendríamos la capacidad de retención. Bueno, ellos 30, 40 horas escuchando y al terminar, era lo más insólito. Terminar todo el Nuevo Testamento, uno de los jóvenes indígenas tomaba el dispositivo en audio y lo llevaba corriendo a otra comunidad para compartir las buenas nuevas que escuchaban, que entendían oralmente y que ahora producía en ellos la pasión por compartirla con otros. Debo confesar que a nosotros eso se nos pasó. Nosotros jamás dimos instrucciones sobre hacer misión. Y era lo que ellos estaban haciendo. Pero fue el poder del Espíritu Santo que les hizo arder en su interior al escuchar la palabra acerca de Cristo que los llevó a correr. ¿Recuerdan los testigos de Emaús? Para compartir las buenas nuevas con aquellos que necesitaban oírla. Nunca dimos instrucciones sobre eso. Eso fue el despertar de la acción del Espíritu en la vida de ellos. Les estoy contando una historia real. Pero también para nuestra sorpresa hemos descubierto que llevar la palabra de Dios en un formato oral provoca en muchos cruzar un puente que los conecta con las Escrituras de una manera natural también. De hecho, hemos sido testigos de un fenómeno que para nosotros es interesante. La mayor parte de las personas que no saben leer, al oír la palabra de Dios en audio, se sienten motivadas a aprender a leer, pero sin abandonar su proceso natural de comunicación oral. Y no es un fenómeno que se produzca al contrario.
Lo que vemos es que siguen, por ejemplo, desarrollando fuertes patrones de interacción comunitaria que está intrínsecamente conectado con los patrones de comunicación oral. Son parte de la dinámica propia y connatural a esas comunidades. Por otra parte, ¿qué es lo que también hemos visto? Que personas que leen no siempre se motivan a oír, como digo, al menos pública o comunitariamente. Y más allá de eso, en más de un lugar hemos visto que muchos líderes en comunidades que no leen con fluidez, aún en su propia lengua, llevan el texto impreso como un elemento más bien de prestigio y con una subutilización del texto. Ajá. Esto lo hemos visto en institutos, en seminarios rurales formales e informales. Estuvimos con Freddy, el año pasado les contaba en un par de comunidades guaraní en la selva. En una de esas, yo recuerdo que estaba un hermano, estaba enseñando a estudiar la Biblia a los nativos. Los indígenas marcaban sus Biblias. Yo no estoy seguro cuántos entendían, la verdad no lo sé. Pero lo que sí me di cuenta es que tenían Biblias grandes y de alguna manera esto implicaba cierto prestigio. Pero cuando les entregamos dispositivos en audio, sus caras cambiaron, ¿no es cierto, Freddy? Se les dio instrucciones habladas. Vamos a ver si... Ok, yo quiero mostrarles una foto aquí. Esta foto es de allá. Esta hermana estaba ahí. Ajá. Sus caras escuchando cambiaron frente al texto. Ajá, sí, lo tienen aquí en el oído. Uno de estos. Ajá. Es interesante, la reacción que se tenía era bastante interesante. Ahora, sin duda, quizás vamos a quedarnos un poquitito en esa. Para nosotros, quienes hemos fundado seminarios, yo mismo he fundado un seminario entre las comunidades mapuche, nosotros traemos la tradición escrita y por cierto, esa tradición en términos de prestigio pesa mucho. Pero muchas veces debo preguntarme si ese peso de prestigio de lo que significa el seminario, el instituto, no estará afectando la dinámica cultural propia, la interacción comunitaria basada en esa tradición oral. ¿No será que haga falta crear seminarios con tradición oral? Es una pregunta, no es una respuesta, es una pregunta. Porque hemos visto algunas respuestas de vuelta a la oralidad, luego, en algunas personas, luego de pasar por un seminario bíblico. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, un pastor indígena en Mapuche que recibió formación bíblica por 3 años en el sur de Chile, en un seminario que plantamos justamente con el enfoque en la oralidad. Varios años después yo estaba visitando comunidades indígenas y justo llegué a una iglesia donde él estaba predicando. Esa coincidencia fue divina, yo no lo preparé, me lo encontré allí. Este era uno de nuestros estudiantes. ¿Saben que aún recuerdo su mensaje? Un mensaje claro, un mensaje reiterativo para mi mirada occidental, pero profundamente entendible de acuerdo a los patrones de comunicación oral de ellos. Para mí fue una lección de enseñanza desde muchos puntos de vista y, como digo, aún recuerdo vívidamente su enseñanza, muy clara, muy asertiva, desde mi punto de vista posiblemente muy reiterativa, pero es mi prejuicio, por mi tradición. Ahora bien, podemos pensar que la oralidad en cuanto a patrón de comunicación se relaciona directa y solamente con comunidades rurales, con comunidades nativas o con comunidades indígenas. Sin embargo, estamos viendo que en muchos contextos urbanos se están produciendo fenómenos que rompen el paradigma del avance de la lectoescritura como medio principal de aprendizaje, al menos como lo conocemos. Por ejemplo, ustedes saben que Chile es uno de los países reconocidos en el contexto latinoamericano por tener un muy buen nivel de educación primaria, media y superior. Sin embargo, en informaciones del Ministerio de Educación, estoy hablando 2016, se sabe que en Chile solo el 1% de las personas adultas que tienen educación media completa entienden lo que leen. El promedio del OCDE es el 7%.
Según PISA, ustedes saben, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, en el 2018, la comprensión lectora de Chile está por debajo de la OCDE. Sin embargo, son resultados, a pesar de eso, que eran los más altos en Latinoamérica. O sea, el 31% de los estudiantes de educación secundaria está por debajo del nivel 2 de comprensión y solamente el 2,6 superó el nivel 5, bajísimo a nivel internacional. Posteriormente, en un estudio de la Universidad Católica muy prestigiosa, esto fue del año 2023, el año pasado, arrojó que el 60% en Chile de los estudiantes de segundo grado de primaria están bajo los niveles de comprensión lectora esperados para gente de su edad. Y les podría llenar, pero llenar de estadísticas. Miren, el ex jefe de Educación General del Ministerio estableció que el 53% de los adultos en Chile que saben leer y escribir, es uno de los países con más altos niveles de educación, 53% de los adultos no entiende instrucciones escritas simples. Y estamos hablando del español. Y estamos hablando de contexto urbano. ¿Ok? Volvamos ahora por un momento al contexto indígena y rural. En nuestra realidad educacional, en las comunidades indígenas, hay 3 elementos, además confabulan para el fracaso escolar formal, que aún las autoridades lo reconocen, ¿no? Debido a que la base de la educación formal en comunidades rurales es occidental y literaria, hay 3 elementos que confabulan y que afectan. La falta de entendimiento, a pesar de que sabe leer y escribir, pero no entienden lo que leen. Primero, se les enseña la lectoescritura a comunidades cuyos patrones de pensamiento están basados en la oralidad, no son lineales, ni semánticos abstractos, pero se les enseña desde la perspectiva occidental. Entonces no es casualidad que los niveles de educación sean más bajos. En segundo lugar, se les enseña la lectoescritura en la lengua que no es la materna y por ende no tienen refuerzo como proceso de aprendizaje en sus hogares. Y en tercer lugar, se confunden 2 procesos educativos, no sé si hay algún educador acá, que son diferentes en uno solo. La lectoescritura y el aprendizaje en un segundo idioma son procesos educativos distintos. Entonces, cuando se funden, se afectan. Entonces, no es casual, como digo, el fracaso de la escolaridad en comunidades indígenas de nuestro continente. Ahora, tirémoslo eso hacia nosotros. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuántas veces vemos cómo la gente en nuestras iglesias lee la Biblia y no la entiende? De hecho, ¿cuántas personas nos dicen, la verdad es que no la leo porque no la entiendo? Me quedo con el mensaje el día domingo. Esa es la realidad, y estoy hablando de realidad urbana y de realidad rural también. ¿Por qué razón? Una primera conclusión a la que podemos llegar es que a pesar de que las personas en diferentes niveles de educación formal pueden y saben leer, en realidad no aprenden tanto por la lectoescritura, sino fundamentalmente a partir de patrones de la comunicación oral. Ya están viendo allá abajo. ¿Ok? En segundo lugar, que si bien en nuestros contextos la mayoría de la población, tanto urbana, pero sobre todo rural, saben y pueden leer, no lo prefieren en lo cotidiano relacional, sino los patrones orales. Y si a ello le sumamos que de acuerdo a nuestras estimaciones de campo, creemos que el uso del tiempo diario de las personas que se invierte en comunicación durante el día, solo el 6% está dedicado a escribir, el 9% a leer, a menos que estén en la universidad o en clases, ¿no es cierto? El 20% hablando, hay algunas personas que hablan más, pero el 65% de la comunicación diaria que nosotros tenemos es por la vía auditiva. Todo tipo de mensajes. Por ejemplo, mi esposa está cocinando, mi esposa tiene un nivel de magíster universitario. Cuando ella está cocinando, tiene la televisión encendida, pero no la está mirando, la está oyendo. Y estamos oyendo mensajes todo el día, la radio, el mensaje del pastor, una conferencia, etcétera, etcétera. 65% de la comunicación diaria en nuestras vidas cotidianas viene por la vía auditiva. Y esto nos convierte, y estamos frente a culturas mayormente orales en Latinoamérica. Y esa cultura oral también está dentro de la iglesia. Por tanto, deberíamos buscar los medios para comunicar el mensaje de manera oral porque eso es lo natural. Pero insistimos con lo otro.
Y si pensamos que es el mismo contexto oral fuera de la iglesia, a quienes intentamos alcanzar, entonces nuestros esfuerzos de evangelización también deberían ser hechos a partir de medios orales o al menos de medios audiovisuales, porque esto todo es audiovisual, también es oral. ¿Por qué? Porque se entiende más y hay mayor retención del mensaje. Lo que nos decía el hermano esta mañana es verdad, pero lo hemos descartado. Muchas veces pensamos que estudiar la Biblia significa leerla solamente. Otro ejemplo, en Cuba, por ejemplo, nosotros en Cuba tenemos más o menos 12.000 grupos de personas que se reúnen semanalmente para oír la palabra de Dios e interactuar entre ellos. Interactuar entre ellos y con la palabra de Dios. Y con el Dios de la palabra, obviamente. Estoy hablando de niños, estoy hablando de jóvenes, de ancianos, de católicos, de ortodoxos, de evangélicos, de ciegos, etc. Claro, por las condiciones sociopolíticas del contexto allí, por años no ha sido posible masificar el acceso a la Biblia impresa, obviamente. Pero cuando predico en muchas de estas iglesias en Cuba y cito textos bíblicos, quienes no tienen una Biblia impresa recitan correctamente dichos textos. Es interesante porque no tienen una Biblia. Y los que sí tienen la Biblia no la citan, no se la saben de memoria. ¿Se dan cuenta de lo contradictorio que se produce allí? Ahora, por favor, no me malentiendan. No estamos diciendo que el uso del texto impreso sea algo negativo, para nada. Yo tengo una biblioteca bastante grande. Solo que donde predominan los patrones de comunicación oral, parece ser que la interacción comunitaria con las Escrituras no es solo natural, sino además de mayor impacto en la vida de las personas. Eso es lo natural. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que promover. Hay mayor inmersión y menos dependencia de lo impreso. Tener las Escrituras disponibles en audio refuerza la posibilidad de escucharlas, de repetirlas, de entenderlas, de interactuar con ellas y aún de promoverlas a otros. Y podríamos seguir no solo dando datos, sino corroborando lo que decimos y sumando muchos testimonios de cómo la oralidad es un verdadero puente que está llevando a las personas a sumergirnos en las Escrituras, aunque no necesariamente impresas, pero no tenemos tiempo para eso ahora. Solo quiero plantear otro aspecto muy interesante y que nos mostrará que llevar la palabra de Dios a culturas orales, las nuestras, tampoco es un fenómeno nuevo, ¿ya? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en el primer siglo de la era cristiana, en la época de Jesús, se estima que solo del 3 al 7% de las personas sabían leer y escribir? Por ello, una función reservada a muy pocos era la función del escriba. Y el cristianismo se extendió profusamente hasta llegar al día de hoy sin el texto escrito, sin el texto impreso, porque además era caro, hasta que llegó Gutenberg. Y si vamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que la realidad no era muy diferente. Por eso cuando la fe viene por el oír, orientamos a programas de escuchar para discipular con las Escrituras e implementamos esos programas de oír la palabra de Dios, lo hacemos sobre la base de 5 pilares fundamentales que están en la palabra de Dios. Si ustedes van a Deuteronomio, capítulo 6, ya estaba esa práctica, ¿no es cierto? Reúne al pueblo en grupos, pon líderes entre ellos, háganles entender lo que ellos están escuchando, porque no todos leían. Y lo mismo que dice también de cómo hacerlo y el propósito de oír en Deuteronomio capítulo 31. O sea, no estamos hablando de una invención muy nueva. Y vamos a ir avanzando. Voy concluyendo. El desafío de comunicar las Escrituras en los medios naturales para las comunidades de aprendices orales debería ser iniciada incluso en el proceso de traducción de dichas escrituras de la misma manera natural. Esto es enfocado en la traducción oral. De hecho, nos dicen líderes indígenas que cuando los traductores bíblicos comienzan a traducir encerrados en una oficina, no en lo relacional, ellos no se sienten muy cercanos al texto. Entonces, cuando está terminado, no siempre lo reciben con el ánimo que quisieran. Pero cuando están involucrados desde el principio en la traducción oral de esa palabra, ellos mismos están inmersos y se sienten que eso es de ellos. No es el texto del occidental, no es el texto del hombre blanco. ¿Se entiende la diferencia?
Eso ayudaría en usar la oralidad como un puente que lleve hacia las Escrituras desde el principio y a toda la comunidad en cuanto a generar inicialmente un proceso de traducción y luego el uso y el impacto de las mismas. Actualmente tenemos 74 proyectos de traducción oral en el mundo, en las lenguas que falta todavía la palabra de Dios. Desde el principio los hablantes de la lengua están más integrados en el proceso de traducción de esa manera natural y consideran entonces el resultado como propio también. Todo lo que nosotros hemos aprendido del campo en estos años apunta de manera práctica en esa dirección. Y si escuchamos bien lo que Dios nos comunica en su palabra, particularmente en Juan capítulo 3, deberíamos aprender a ser sensibles en la dirección que está soplando el viento del Espíritu en estos tiempos y sumarnos juntos para seguir esa dirección. Por lo tanto, parecen elementos claves a considerar para proveer en cada lengua al menos un evangelio, si está traducido en audio y si es posible en video. Preferentemente proveerles al menos el Nuevo Testamento traducido y también en audio. Idealmente toda la Biblia, pero son muchos años. Solamente para traducir el Nuevo Testamento a la lengua Rapa Nui, la isla de Pascua, Easter Island, se demoraron solo el Nuevo Testamento 48 años. El Nuevo Testamento para los mapuches demoró 18 años. Hoy en día con el avance que hay, software y todo eso, se está demorando más o menos 10 a 12 años. Pero con la traducción oral ya estamos ahorrando automáticamente un par de años porque no tenemos que estar creando los alfabetos que muchas de estas lenguas no tienen. Entonces, proveer los medios adecuados a su contexto, siendo estos naturales, exactos, claros, relevantes y apropiados, es lo que la Iglesia debe responder. Y orientar a profundizar la escucha comunitaria de las Escrituras. Comenzar a impulsar, por lo tanto, como respuesta a esto. Y con ello, de paso, dar la señal de que se valora su lengua, la lengua de la gente, y su identidad. Porque se le asegura a las personas que Dios es tan grande que habla su lengua. ¿Recuerdan ustedes a Cameron Townsend? Que puedan escuchar la voz de Dios como la hemos oído nosotros. Que les transforme como lo ha hecho entre nosotros poniendo una fe viva. ¿En quién? En la palabra que es Cristo.